Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, el día de hoy estaba pensando cómo poner el nombre de este capítulo de entrevista con un crack que es Jefferson y la verdad no se me ocurrió nada más que colocar de Data Driven Creativity, que básicamente es cómo la creatividad actualmente pues nace a partir de los datos, ¿no? Es decir, que es ahora mucho más preciso y es tal vez más objetivo y menos subjetivo. Bueno, doy el pase justamente a Jefferson. Él es actualmente Marketing Manager en Colectivo 23, una startup peruana, pero tenía un perfil y tiene experiencia en diferentes puestos, ha trabajado, hecho, en el rubro de agencias publicitarias, ha trabajado también en el rubro corporativo, trabajando ya para una empresa como tal. Tiene un perfil bastante completo, es por eso que lo he invitado y la experiencia que tiene obviamente nos va a compartir bastante también. Entonces, Jefferson, antes que nada, pues preséntate para luego ya empezar con la charla, entrevista, no sé cómo llamarle. Dale, Rubén. Creo que una conversación. Muchas gracias por invitarme y un saludo para toda tu comunidad y los que nos estén viendo. Y empecemos. Genial, empecemos. Para romper el hielo, así como para que no se note tan, tan frío esto, ¿puedes dar brevemente un resumen de tu experiencia profesional, Jefferson? Qué mejor que tú, obviamente, para que lo puedas resumir. Y si es que puedes terminarla al final con una frase que no sé, que últimamente te guste o que creas que más o menos por ahí te identifique. Sí, claro. Yo soy publicista de formación. He trabajado más de 7 años en agencias de publicidad, desde pequeñas, medianas, grandes. También he tenido experiencia internacional. He podido trabajar con marcas globales del sector automotriz, del sector de alimentos, de retail, cerveceras. Y en un momento me di cuenta que quería ir un paso más allá, quería como también entender conceptos más empresariales, de negocios, porque a veces los clientes tomaban algunas decisiones. Vino la pandemia y se me dio la oportunidad de entrar a una startup peruana, una foodtech, y con ello ya pude, después de un año y medio, pasar a Colectivo 23. Ya tengo 3 años, perdón, en el puesto como marketing manager. Y algo que es una frase que a mí me gusta es una frase de hecho de Martin Van Tilburg, el ex director creativo de Netflix, que lo escuché en un evento justo de Colectivo, que era que la data ilumina tu creatividad, ¿no? Muchas veces tomamos decisiones pensando en que un eslogan, un concepto, un diseño, un post es más bonito, más estético, más lindo, suena mejor, pero quien en verdad debería tomar esa decisión es la data. Qué buena frase. Mira, de hecho ya te adelantaste un poco porque es una pregunta que al final va, creo, o más o menos al medio, que muchas veces se piensa que la creatividad no tiene un impacto real en el negocio, ¿no? Es como que sí es chévere, a la gente le gusta, pero realmente no tiene un impacto en el negocio. O sea, es un mito tal vez que tú ya con esta pregunta que te la voy a hacer más adelante lo vas a romper, porque puede que sí, ¿no? Actualmente ya es como más medible toda acción que lleve consigo ese toque de creatividad para definir si es que tiene un impacto en el negocio de manera comercial tal vez o no, ¿no? Entonces, qué chévere esa frase, la verdad. Bueno, una pregunta que tal vez no se suele hacer en este tipo de entrevistas, ¿no? Generalmente se habla de conocimiento, experiencia y demás, pero Jefferson, ¿cómo te sientes actualmente hoy, que estamos 2 de febrero de 2023? ¿Puedes resumir tu año, cómo ha sido el año pasado, 2022, y qué es lo que tú crees que se te viene para ti, ¿no? En retos, no sé, personales, profesionales, en este año. Sí, me siento muy emocionado porque tengo muchos desafíos este año nuevos. Creo que el 2022 fue un año de aprendizajes. Estoy actualmente cerrando mi MBA con especialización en Data Analytics. Estoy también mudándome, estoy cambiando como de aires, me acabo de casar, acabo de hablar de un viaje también importante que me permitió abrir un poco más mi mente. Me gusta conocer algunos países de Latinoamérica para entender la cultura y también cómo es la comunicación, a veces distinta por cada país. Y sobre lo que se me viene, tengo proyectos de consultorías, de asesorías, de poder guiar a más startups, quizás a hacer una arquitectura de marca, como establecer su branding, y también por la otra parte de hacer estrategias de growth, ¿no? Como experimentos que permitan generar un crecimiento. Y este año me he trazado
la meta de seguir especializándome eh, en compartir contenido que tenga que ver con Data Driven Creativity. Creo que a veces nos encasillamos en nuestras profesiones, como tú eres comunicador, tú eres publicista, tú eres marketero, tú eres gestión, pero creo que cada vez estamos en un mercado de competencias que de profesiones. Y creo que eso es lo que debemos desarrollar, ¿no? Más habilidades, más skills. Tal cual, comparto todo lo que dices. De hecho, hay como ahora está rompiéndose mucho más estos mitos, ¿no? Hay gente que por ahí de repente estudió derecho, estudió... Yo conozco perfiles que son geógrafos, ingenieros mecánicos y tal, y están haciendo marketing digital hoy en día, literal. O sea, cuando en años anteriores cada uno en su rubro, era muy difícil que salten uno del otro, y ahora hasta están emprendiendo. Imagínate, antes era mucho más difícil tal vez ver ese tipo de perfiles en tech, en startups, emprendiendo, en marketing digital, etcétera. Pero ahora es como que todo tan transversal que no importa lo que hayas estudiado, ahora importa simplemente que puedas construir un producto, venderlo y ya, no importa que seas arquitecto, que seas Ujú. doctor, abogado, etcétera, ¿no? Eh, y en ese sentido, actualmente, por ejemplo, sin importar la carrera que sea, etcétera, bueno, en tu caso, ¿no? Que ya de por sí, pues sí, sí vi que en tu Instagram hice ahí, me documenté un poco que estabas en Centrum, ¿no? Llevando tu maestría, tu MBA, que te habías casado también, no quería tocar ese tema tan personal, pero ya que has tocado tú, bueno, qué chévere que estés en un momento así también y que vaya acompañado con temas profesionales, digamos. Creo que no hay nada mejor que eso. En tu comparativa, ¿no? Que tú has tenido experiencia bastantes años en agencia y bueno, los últimos pues en startup, ¿qué podrías rescatar como que sus ventajas y desventajas? Porque sí vi en una entrevista, por ejemplo, que tú comentaste que tal vez era mucho más chévere, no más chévere, sino como que le convenía más tal vez a la startup tener su equipo in-house que tal vez contratar a una agencia, que siendo objetivamente, pues tal vez a largo plazo puede que sí, ¿no? Porque la agencia la contratas y ya se te va todo el equipo, literal es así, como construir algo propio, tal vez tienes más recursos por ahí para rescatar a largo plazo, pero ¿cuál es tu perspectiva sobre eso, por ejemplo? Yo creo que en el mundo de los negocios se puede resumir a la frase que una buena idea puede impactar en la rentabilidad o en expandir un negocio. Una buena idea de producto, una buena idea de apuntar a un nicho de mercado, una buena idea de un buen marketing, pero para mí también es una buena idea de cómo comunicar, de cómo posicionarte, ¿no? Y creo que ese campo de transformar lo que tú quieres decir, el qué, en el mejor cómo lo digo, es un campo enorme eh, donde los comunicadores publicistas podemos aportar mucho con otras áreas colaborando y a veces en las startups los gerentes generales o los fundadores tienen la visión muy clara en sus mentes, pero como están constantemente en el día a día tratando de desarrollar el producto, de hacer crecer la empresa, se puede ir como disolviendo con las nuevas contrataciones, con las nuevas tareas que hacer, tienes un Gantt que tienes que cumplir y unas métricas que alcanzar. Y para una agencia tiene una curva de aprendizaje quizás más larga, porque es un proveedor, y también quizás no tenga el contacto directo con el gerente general. Y como tercer punto, hay muchas cosas que no vive a la interna de la startup, porque la startup no es una empresa global que tiene sus lineamientos de marca, sus pilares bien establecidos, que el contenido viene de Europa o de Estados Unidos o de México como regional y tú adaptas, sino necesitas vivir la experiencia desde adentro y yo creo que la comunicación externa, o sea, la promoción, la publicidad o el marketing, debe estar alineado a la comunicación interna. ¿Cómo es la empresa? ¿Cuáles son sus valores internos? ¿Cómo es el way of work? Entonces, eh, yo tengo una investigación que hice, que por ejemplo la marca, una gran empresa cervecera creó una agencia in-house que se llama Draftline y que ahora está en muchas sedes de Latinoamérica
y permitió como marcas como Quilmes, por ejemplo, Ujú. puedan manejar las campañas. Y se trajeron como a dos publicistas y lo instalaron dentro para abrir como este nuevo departamento. Claro, Eh, Cuando he tenido la experiencia en Different, una food tech, nos unimos el community manager, el diseñador y mi persona y fundamos como Different Lab, que era como el laboratorio de ideas y empezamos como a establecer la arquitectura de marca hasta hacer la guía de comunicación. Manejamos el e-commerce, que nos permitió multiplicar por 10 las ventas. Hacíamos sesiones de fotos, ¿no? Y en colectivo también empezamos como una agencia in-house que luego evolucionó a un equipo de growth, pero teniendo en cuenta que teníamos que ser arriesgados también en nuestro posicionamiento, en nuestro branding. Entonces, eh, la agencia in-house no es un must, pero sí te puede permitir explorar y tangibilizar esa comunicación o esa visión que se tiene, pero hacia afuera y también eh, intensificarla hacia adentro de la empresa, generando una cultura, generando identificación en cada uno de los colaboradores. Eh, Esa es mi forma de trabajo. Actualmente es mi filosofía como marketero, que bueno, me he dedicado más a startups. claro, Cuando ya es una empresa mucho más grande, una transnacional, creo que cambia un poco la figura, porque ya tienes como más presupuesto, tienes lineamientos, tienes brand manager, ¿no? claro. Pero creo que si lo vemos desde el lado de startup, esa es como mi filosofía. En eso estaba pensando, ¿no? Cuando tú estabas diciendo, porque te iba a preguntar, ¿tú crees que depende del contexto también? Porque una startup es un contexto bastante particular, no es una empresa, digamos, entre comillas, normal, porque una empresa, para decirlo normal, solamente para el ejemplo, para diferenciarlo de una startup, pues la startup es un contexto, un ambiente bastante dinámico, ¿no? Una empresa, por ejemplo, Sí, normalmente su visión no cambia de 6 meses a 6 meses. no, no, Su no, no. objetivo o su producto no pivotea tanto, no tiene tanto, ¿viste? Como una startup sí, entonces una agencia adaptarse a ese ritmo es difícil, porque una agencia no se, digamos, adecua tanto o no se mete tanto a nivel de negocio, simplemente a nivel de marketing y ya está. Tú le dices, tengo mi producto, esta es mi visión, quiero hacer esto, mi objetivo, y bueno, quiero vender esto, quiero posicionar esto y ya está, ¿no? Entonces una agencia es Claro, difícil que se adapte, ¿no? porque la startup incluso me preguntaría, necesitaría una agencia de branding Claro, para identificar primero cuál es su arquetipo, cuál es sí. su propósito, y luego recién trabajar con una agencia, pero Cuando los a cambios lo veces tienes para ayer, ¿no? ese tiempo largo, o si para las empresas grandes es para ayer, para las startups es para antes de ayer, Tal que cual. todo va dinámico. Tal cual, tal cual, tal cual. Sí, en ese sentido, la verdad que yo sí comparto esa idea también. Creo que sería más como estratégico, poco estratégico en todo caso, contratar una agencia, ¿no? Y no obviamente algo in-house. Creo que está Ujú. bastante de punto. Me llamó la atención porque estaba de acuerdo. Creo que por eso como que resonó también en mí. Pero en tu experiencia, que tú que has trabajado, ¿no? Porque una agencia como tal, has trabajado en agencia, has trabajado en startup, y ambos creo que son dinámicos. No es como lo mismo trabajar una marca para una solita, con una agencia trabajas 3, 4, 5, no sé hasta cuántas, dependiendo de la agencia en la que estás, ¿no? Sí. Ese entorno, ¿cuál ha sido como que tu perspectiva respecto a la experiencia, tanto en ambos lados, ¿no? Sí, creo que desde el punto de vista de agencia me preocupaba mucho en la forma, como que lo que yo pueda crear sea como alineado a lo que quería el cliente o el objetivo del negocio, pero creo que desde el punto de vista de marketing, ya como dentro de la empresa, mi filosofía era también que sea rentable, si iba alineado al CAC, si era si iba con las metas, ¿no? Por ejemplo, si la empresa tiene como prioridad su penetración en México, como que no me voy a gastar la mayoría del presupuesto en Perú, pero quizás como agencia yo puedo proponer miles de ideas, pero si no converso con el de marketing, no voy a, no, mi creatividad no va a ser eficaz, solamente va a ser creativo. Mis propuestas van a ser creativas, más no van a ser eficientes.
Entonces, gracias a, gracias a, gracias a Dios y a las personas que han estado en mis equipos y quienes han sido mis jefes o jefas, como que siempre he podido tener una cercanía al gerente o jefe de marketing y siempre ha habido esta conversación. Por ejemplo, yo trabajé con Hyundai mucho tiempo y siempre una vez al mes hablaba con la jefa de marketing y podía saber sus necesidades, sus dolores, sus problemas, y yo creaba a partir de eso. Entonces, trabajar así en una agencia es mucho más simple. Y ya desde el lado de marketing en una startup, creo que mi cliente principal es el cliente potencial y el gerente general, ¿no? Claro. ¿Cómo alinean lo que los dos quieren? Tu visión con el product, con el product fit, ¿no? Que haga fit con el posible lead. Entonces, los dos tienen muchos desafíos, pero creo que las buenas ideas son lo que marcan la diferencia en este campo en específico. Claro, y justamente sacar esas mejores ideas teniendo como un enfoque de 3, 4, 5 marcas, o sea, por más creativo que seas, ya, la primera te saldrá chévere, la segunda, tercera, cuarta, como que tu creatividad también es una gasolina que no la vas gastando, y de repente para la quinta marca, no sé si llegues con toda la energía, con toda la creatividad y tal, no sé, es un reto, creo que, Ahí, ¿cómo lo ves eso? ahí difiero, ahí difiero un poco. Creo que si lo vemos desde el punto de vista que la creatividad es como un recurso limitado por tiempo y esfuerzo, Ya, te podría decir que sí, claro, pero ahí depende cómo tú hackeas eso. Y creo que cuando ok, tuve la visión de growth o aprendí growth, cuando ya entré a startups, que me permitió conocer mucho más de, de este framework que se ha puesto de moda en los últimos años, es como que, digamos que soy un freelo de contenidos. ajá, Entonces, digamos que la marca me dice, oye, publica todos los días. Tendría que generar 30 ideas al mes y todas buenas, y es difícil, ¿no? claro, O sea, este, entonces yo dije, cuando estuve leyendo lo de Growth, ¿por qué no se aplica el contenido? ¿Por qué no lanzo 30, no lo llamo ideas, lo llamo experimentos, 30 experimentos, los categorizo en tres pilares de marca y veo qué pilar de marca funcionó mejor en el mes? Y digamos que el pilar B funcionó mejor que el pilar A y C. Entonces el siguiente mes ya no voy a crear 30 ideas distintas, sino me dedico a las 10 ideas B, cómo los puedo evolucionar. Y sin darme cuenta ya lo habíamos hecho en Hyundai con mi equipo. Lanzamos una publicación que eran con los técnicos que reparan los autos y habíamos puesto como los premios Oscar, premios como a los mejores técnicos. El post la rompió. Luego dijimos, oye, ¿por qué no hacemos una gráfica más publicitaria, como que ellos fueran eh, personas especializadas en cada parte de una cabina, ¿no? El volante, el timón, la ventana, el panel LED de velocidad, y pusimos los expertos hasta en los detalles, ¿no? Como copy. claro. Y luego ya la idea evolucionó a un spot, ¿no? Entonces, es como vas iterando una pequeña idea buena que funcionó, y ya como que mi creatividad no es como, ¿y ahora qué hago? Sino, ¿cómo lo hago mejor? Ahí cambia la filosofía. Claro, pero lo haces mejor en base ya a reduciendo el volumen, reduciendo el volumen, pero elevando Así la es, calidad. así es, Pero sí. también por algo llegas a ese punto, porque sabes que, pucha, generar muchas ideas buenas y que todas peguen, pucha, no sé. No, no, claro, es un suicidio, pero Claro, siempre es cómo lo ves, cómo trabajas de forma más claro. ¿Cómo aprovechar eficiente, los ¿no? recursos, no? Igual, Sí. tal cual, tal cual. Qué chévere, qué chévere. Bueno, ya la pregunta la que se venía ya está más que resuelta, ¿no? Que si el marketing y la data eran enemigos o pueden ir de la mano para conseguir mejores resultados. En todo caso, la podría como cambiar. Por ejemplo, con las herramientas actuales, que creo que ayudan muchísimo a medir muchas acciones que a través de creatividad se puede, antes no se podían tal vez.
creo que ha ayudado mucho, creo que es un factor importante, ¿no? Ese tipo de herramientas, ¿qué crees que en tu día a día, o sea, cómo las usas, cuáles son para justamente medir eso, ese punto, ¿no? Sí, he usado distintas herramientas, ¿no? Como Sprout Social, Metricool, HubSpot, eh, bueno, Excel, que también te permite hacer todas las dinámicas. Quiero aprender, porque aún no soy como un experto en el tema, pero sí lo uso como en mi día a día para tomar decisiones. Y quiero aprender también Power BI, SQL. Un Ya perfil bastante creo, completo va a ser Mara. sí, eso es como una meta que también tengo para este año. Pero en las herramientas que te describí antes, hay mucho por explorar. De hecho, hace 2 años desarrollé un formato con quien fue mi jefa en ese entonces. Desarrollamos un formato donde medíamos publicación por publicación, cuánto alcance tenía, cuánto engagement, cuál era el ratio de clics, publicación por publicación, y lo medíamos después de 24 horas, ¿no? El alcance. Y eso es justo lo que me permitió comprender cuáles eran las tendencias, cuáles eran los patrones a la hora de generar contenido. Y con ello, ya te comenté, crear mejor, ¿no? Crear Claro. más, te diría que no, te diría sí crear mejor. Claro. En ese tema justamente que me has hecho recordar una frase que decía que tener información, o sea, sí es bueno, pero si no la procesas, igual no te sirve de nada. Es como Mm, no hay ninguna decisión que tomar a raíz de ningún tipo de información procesada, ¿no? Y eso creo que lo que haces tú como, bueno, lo que has hecho como tener los datos y generar algún patrón de comportamiento respecto a algún contenido o no sé, algo que quieras medir y a recién ahí decidir, ¿no? Sí, si realmente antes no se podía eso por los medios tradicionales, pues era muy difícil. No segmentabas básicamente nada, más allá de por ahí cosas básicas como geografía o si es mujer o si es hombre, etcétera, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es tu framework de repente que tengas o una metodología, ¿no? O factores que tienes en cuenta, por ejemplo, para entrar, no sé, llegas a una empresa y ves, a ver, ¿cuál es su propósito? ¿Cuál es el mensaje que actualmente tiene? ¿Qué es lo que quiere el gerente? ¿Qué es lo que piensa la imagen de marca también, ¿no? Entonces, ¿cuál es ujú. el tipo de tono de comunicación con el que tiene? O sea, ¿qué factores o qué framework tú utilizas para decir, pucha, analizar y crear una especie de un análisis situacional, digamos, a nivel de comunicación de la empresa? Wow, qué pregunta. Más Parece complicada. como cuando en la universidad le pregunté a un director creativo, ¿cuál es tu proceso creativo? Eh, Imagino que tienes varios, pero no sé, a ver, algo que puedas comentar. no, no, o sea, tengo uno Ya, que me funciona o me ha venido funcionando, solo que es propio y no quisiera que las personas tomen como es una metodología que está claro. comprobada, pero bueno, lo puedo En todo caso, compartir. comprobado por Jefferson. No, no hay problema, lo puedo compartir. Lo primero que hago es entender qué es lo que está comunicando la marca y entender cuál es la identidad que están transmitiendo y, e investigar, mejor dicho, si está alineada la imagen de marca, o sea, lo que piensa la gente, sus consumidores. Puedo seleccionar como a los clientes fieles, a los clientes nuevos y ex clientes que ya no nos compran y hacerles preguntas como de percepciones o preguntas más exploratorias y que ellos me den respuestas y ver si está alineado a lo que quiere transmitir la empresa o lo que está comunicando. Entonces, esto lo podría encerrar como la caja del pasado, ¿no? O sea, un primer box. El segundo box creo que es el presente, la segunda caja, y ahí me empiezo a preguntar cómo es la empresa realmente. Hablo con distintas personas del equipo, gerentes, jefes, analistas, practicantes, me meto mucho en las reuniones y,
y para mí lo más importante es captar esa esencia, ¿no? Y bueno, tener una conversación con el gerente general o el fundador para captar esa visión que tiene en unos años, cómo se inspiró, cómo nació esta idea. Y también me fijo en la competencia, qué está haciendo ahorita, ¿no? En esta caja del presente. Y con eso me fijo cuál es el espacio vacío que queda. Porque no quiero decir, si fuera un banco, decir el tiempo vale más que el dinero. Si yo digo lo mismo, ya le estaría haciendo el favor a la competencia, ¿no? Claro, O si digo, contigo en tus planes, oye, pero la otra marca está diciendo lo mismo. Si no, tengo que encontrar cuál es el espacio libre, ¿no? en el mercado, claro. Y el posicionamiento ideal, ¿no? Y luego, ya en la caja del futuro, ya es toda la bajada de mi plan, ¿no? ¿Cuál es mi propuesta de concepto, de eslogan? ¿Cuál es mi sugerencia como contenido? ¿Qué hacer en mailing? ¿Qué hacer en blog? ¿Es necesario cambiar el logo, no? Y esa es la caja del futuro. Entonces, en un libro, me acuerdo que leí estas tres cajas, el pasado, el presente y el futuro, y qué es lo que dejarías de hacer, qué es lo que estás haciendo actualmente y puedes mejorar, y qué es lo que sí o sí necesitas como empezar a planear. Creo que eso es como un gran panorama del plan que suelo usar, y eso. Buenazo. Por ejemplo, y justamente para este plan que mencionas, vas a necesitar a gente, ¿no? A gente que lo ejecute. Ya cuando trabajas para una empresa y una agencia, obviamente tienes que, digamos que tiene que representar el equipo, la gente que trabaja en ella, pues más o menos la misma, ¿no? O sea, una agencia es como una persona, ¿no? Se junta con personas que son más o menos parecidas a ella, ¿no? Entonces eso representa el equipo. Si una empresa, qué sé yo, por ejemplo, como el colectivo, no sé, o en general, para no usar ningún ejemplo, utiliza un tono de comunicación medio sarcástico, así muy divertido, provocador, etcétera. Y la gente, el community manager no tiene absolutamente nada de ese tipo de cosas, o la gente, viste, no es Claro. como eso. ¿Qué tan importante es eso? Porque justo haciendo un research de una entrevista anteriores tuyas, justamente mencionabas eso, ¿no? O sea, y creo que es la primera vez que me ponías a pensar respecto a eso. Decía, oye, sí, debería pensar que una gente divertida esté en una empresa divertida, gente más o menos seria esté justamente en eso, al menos a nivel comunicacional, ¿no? Porque en el resto, pues, creo que no depende mucho, pero a nivel comunicacional creo que sí, más o menos se plasma, pero ¿has visto tal vez o has tenido experiencia de tener gente que tal vez no va con el tono de comunicación de la empresa, o gente que sí va, y pucha, ¿has notado la diferencia en ese sentido? Sí, claro, a mí me pasó, ¿no? O sea, creo que yo en mi segundo año como publicista estaba trabajando con una marca y un comentario del cliente fue que no le estaba ligando, no le estaba como dando al estilo de comunicación que manejaba, y era porque quizás yo no lo compartía, no tenía esa personalidad. Ahora, eso es como un área gris, porque también he estado en el sector automotriz. Sé que la marca o sea, le fue muy bien, le fue como increíble en social media durante esos años. De hecho, solo veíamos digital y después el cliente vino completo con creatividad, ATL, todo. Y eh, no sé manejar. O sea, yo no sé manejar auto, Claro, pero podía hacer la comunicación porque me ponía en los zapatos del otro. claro. Entonces, creo que depende más de tu habilidad empática y tu habilidad de investigación. O sea, si te nace investigar del tema y te nace como ponerte en el zapato del consumidor, o sea, tienes esa habilidad, check, lo puedes hacer, pero también va a haber ocasiones en que no te va a ligar, o pueden haber profesionales que no se sienten cómodos también con ciertos arquetipos o estilos de comunicación. Eh, Ahora, hablando sobre equipos, en las dos últimas startups que he estado, creo que he tenido la dicha de que sí, el equipo estaba alineado a lo que queríamos transmitir, ¿no? Y desde la estrategia de marca fue como seguir ese eje.
Así que me ha tocado, creo que si no me tocara, reevaluaría como ese, qué arquetipo sería el mejor o propondría al gerente quizás algunas opciones, pero para mí sí es importante que la comunicación externa sea reflejo de la comunicación interna. O sea, como que Claro. con sus matices, pero como que estén alineados. Sí, creo que ese punto que has mencionado del hecho de que de repente la empresa o la marca como tal, pues toque temas o topics que los colaboradores como que vayan en contra de sus valores, que se meta a hablar de temas, por ejemplo, LGTB, cuando la persona, no sé, no tiene nada que ver con eso, y hablar justamente de esos temas de repente le genera algún tipo de, no sé, algún conflicto, ¿no? Ponerse en el zapato de la empresa, qué sé yo, pero sobre todo eso, porque en temas como tú mencionas, ya que le guste o no le guste investigar, se puede solucionar, o sea, tienes que Mm. decirle nada, o sea, ponerte nada más a chambear y ya, pero temas que ya vayan como que en contra de tus valores y tal, como que es un poco más complicado, creo, de trabajar o decirle, sabes, que justamente se adapte, ¿no? Bueno, te comento que a partir de hoy nos queda 7 minutos a partir de ahora, así que nos quedan 3 preguntas, solamente lo mencionaba para que no se escape ninguna. Bueno, Está bien, Rubén, no te preocupes. bacán, bacán, para hacer un poco más ahí, llegar con el tiempo. Bueno, ya tiene que ver con tu experiencia actual. ¿Cuáles fueron tus primeras sensaciones al ingresar a Colectivo 23 respecto al trabajo que tenías, que tú te diste cuenta en las primeras semanas, qué sé yo, que había por hacer? Sí, claro. Acabo de cumplir un año en colectivo, el 4 de enero. Particularmente, fue una conversación muy bonita en colectivo, como que tuvimos la oportunidad de trabajar 2 meses antes la campaña para IDIO. Se acababa de cerrar la alianza y yo como freelance vi la campaña de comunicación. Me gustó mucho, yo ya conocía a IDIO desde hace años. Y el equipo fue increíble, y a partir de esa dinámica que hubo con los distintos líderes, como que me plantearon la posibilidad de sumarme al equipo. A mí me ha interesado siempre el sector educación, he sido docente ya en 3 oportunidades. De hecho, tuve también como una, una propuesta educativa que se llamaba la Escuela Honesta, que era como un solo precio para el número de personas que se quieran sumar, ¿no? Y después de eso, yo entré como la persona que iba a ver temas de branding y al tercer día renunció quien era mi jefa por una nueva oportunidad laboral que iba más alineada como a a su perfil y, y me ofrecieron como el rol de marketing, ¿no? Manager, que yo ya había tenido la experiencia antes y lo acepté. O sea, a mí me gustan los desafíos, me gusta como tener estos retos y desde ahí me di cuenta de que teníamos un gran potencial y simplemente lo que he hecho este año es reflejarlo. Creo que no he tenido que crear de la nada, sino simplemente todo lo increíble que sucedía en colectivo, tangibilizarlo en comunicación. Qué chévere, qué chévere. Sí, de hecho, el hecho de que tú dices que de agarrar los recursos y simplemente utilizarlos, me vino esta idea como que si hay un experto en capacitación, en cursos, sean algo de ya temas más actuales como product management, service design, etcétera, el primero que se me viene a la mente es Colectivo 23. Así que la chamba que estás haciendo realmente, ¿para qué? Y no lo digo yo, sino el Gracias, entorno mío Rubén. al menos, el entorno mío, la verdad que todos me recomiendan, lleva Product Manager, Growth en colectivo, no hay otra primera opción, y de hecho no hay otra segunda, eso es lo mejor, creo. No hay otra segunda que me han recomendado que me digan, ¿sabes qué? Mira, si no puedes en colectivo, llévala acá. No hay. Al menos en mi entorno, digamos que es la mayoría de gente de agencia que les gusta justamente ese tema, no hay. Así que creo que estás haciendo tú y obviamente Gracias, todo tu Rubén, equipo una buena chamba, una muy buena chamba. Bien, nos quedan 3 minutos. ¿Cuál fue el reto más grande que estuviste hasta hoy en colectivo? tuvimos un viaje a México que era para un evento presencial y tuvimos 3 eventos presenciales ese día. Uno en Ciudad de México, uno en Lima y otro en Barranco. Y mientras todo eso pasaba, estaba
pensando en hacer un comercial que refleje la experiencia de aprendizaje del colectivo. Creo que ese es nuestro mayor diferencial. Y yo decía, ¿cómo lo tangibilizo? Pensaba hacer un gran spot presencial, pero hice todo el look and feel como si fuera en Zoom. Lo trabajé con mi equipo, salió muy bien, me encantó. Creo que ha sido una de las piezas que más me ha gustado y es como abrirnos a Latinoamérica, ¿no? Que puedan ver que hay ofertas educativas que no son como Netflix, que los dejas corriendo Claro. y puedes aprender o no. A nosotros realmente nos importa que aprendas y que te especialices para lograr ese ascenso, ¿no? Que buscas en el mundo de tecnología o innovación. Creo que ese ha sido mi mayor reto, como hacer la primera gran publicidad de branding y abrirnos al mundo. Sí, qué bueno que lo digas tú, porque tú has tenido experiencia, pucha, en la parte creativa y demás en agencia, y pues ya sabemos que en la agencia trabajas diferentes marcas, pero que resalte justamente esto, la verdad que debe haber sido todo un reto para ti y para todo tu equipo. Hay una frase con la que me gustaría terminar y la voy a leer y me gustaría saber qué es lo que piensas. Dice, todo el marketing del mundo no puede impulsar al negocio incorrecto. En todo caso, ¿cómo lo interpretas, no? Esta frase. Yo creo que se ha puesto de moda un concepto que es product marketing, que es que el marketing o la publicidad en sí no son una ciencia. O sea, y si yo te digo, dime fórmulas matemáticas, científicas, o dime como una, una corriente que haya investigado por años algo en específico. La psicología del consumidor viene de las ciencias sociales, ¿no? Y etcétera. La analítica viene de estadísticas, etcétera. Entonces, creo que el marketing, mientras más se apoya en otras áreas, se alimenta mejor. Entonces, tu producto o servicio puede ser un MVP o ser como el producto final o el servicio final, pero sí necesita como alinearse muy bien con producto, quizás estar desde las primeras etapas de producto para comunicar lo mejor posible. Buenazo, buenazo. Muchas gracias, Jefferson. Ya nos quedan un minuto menos, creo. Nada, muchísimas gracias. Ha estado muy chévere esta charla. Espero nuevamente invitarte de repente ya haciéndolo más en vivo, otro formato, qué sé yo. Nada, tus redes sociales nada más para que te sigan y sigan, obviamente, tu contenido y todo lo que piensas hacer. Sí, encantado de conectar por LinkedIn como Jefferson Leía. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en un próximo capítulo. No sé cuándo se va a parar esto, a ver, espera. Pero ya saben, si quieren que invite a otra persona, igual de capa, así como Jefferson, básicamente en los comentarios déjenlo y nos estaríamos viendo en una próxima oportunidad.